Dios le bendiga, hermanos de la iglesia Sendas Antiguas en Giddings, Texas. Me alegro que usted está aquí con nosotros en este momento y por este medio. Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a todos ustedes los que están mirando por ahí en los medios sociales. Queremos tomar un momento y vamos a orar para iniciar ese momento delante de Dios. Pero quiero que usted tome un momento y ahorita agarra su Biblia, también busca su Biblia, agarra sus notas, agarra a los papeles, una pluma para que usted puede anotar. No lo vamos a estar hojeando nosotros mucho en ese momento, pero queremos, si algo pasa y usted se quiere escribirse una nota, por favor tome este momento para aprovechar de localizar estas cosas. Hermanos, entonces, y antes que empezamos, amén. Como hemos dicho también, vamos a estar estudiando el capítulo 24 de Mateo, amén. Y queremos que vamos a empezar. Primeramente lo vamos a decir como le digo, hemos dicho una bienvenida a todos los hermanos que están mirando por este medio, que el Señor le bendiga. También le damos gracias a los que apoyaron a nosotros en hacer este evento posible. Vamos a decir una oración en este momento. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este momento. Ore conmigo, hermanos. Gracias, Señor, te damos en este momento. Gracias te damos, Señor, que hasta aquí hemos llegado y hasta aquí tú estás, Señor. Y hasta aquí tú estás reinando, Señor. Hasta aquí, Señor, hemos llegado, Señor, a proclamar su nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor. Pedimos la bendición suyo en esos medios. Pedimos la bendición y la presencia suya, Señor, que se transmita, Señor, en ese momento, Señor, a través de su palabra. Pedimos la bendición suyo, Señor, que llega a los corazones de los hermanos que están en casa en este momento y que sea, Señor, de bendición, de que se aprovechan de escudriñar su palabra, de estudiar su palabra, de practicar su palabra también. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, honra y gloria y pedimos que tú lo hagas, Señor, sus maravillas en medio de nosotros. Como hemos dicho, hermanos, aleluya, que el Señor lo bendiga. Como hemos dicho, hermanos, somos de la iglesia Sendas Antiguas en Giddings, Texas. Estamos reuniendo ahí en Giddings, Texas. Y pues le damos saludos a todas las personas de Giddings, Texas que habrán visto o que lo van a ver este programa en el nombre del Señor. Hermanos, aleluya, sin tomar más tiempo, lo vamos a estar abriendo nuestra Biblia. Agarra su Biblia aquí. Aleluya, nuestra Biblia de papel, amén. Nuestra Biblia de la actual, amén, no la Biblia virtual. Amén. Entonces abre sus Biblias en el capítulo 24 de Mateo. Amén. 24 de Mateo, yo espero, dígame un amén cuando llegan, ¿ok? Y llegamos aquí al capítulo 24 de Mateo, está en el Nuevo Testamento. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo de Dios. La letra lo dice así. Lo vamos a leer. Vamos a ir a verso 1 hasta el verso 14. Amén. Sígueme ahí con sus vistas. Con su vista. Dice la palabra así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los apóstoles hablando Jesús en el templo, amén, que nota un cambio de escenario aquí en el verso 3, amén. Los primeros versos 1 y 2 estaba dentro del templo y los apóstoles estaban diciendo: mira Jesús, mira qué grande edificio, mira qué grande piedras, mira qué grande cosa. Y en el verso 3 encontramos aquí que es un diferente escenario, amén. Entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. Entonces,
Para los que conocen la geografía de Jerusalén, entonces salieron del templo, salieron de los atrios que tenían ahí, cruzaron el valle de Kidrón, porque usted sabe que el monte, el templo está en un monte, amén. El templo está en un monte y luego cruzaron el valle de Kidrón y subieron por el otro lado el monte de los olivos donde estaba Getsemaní cuando estaba orando Jesús en el capítulo 17 de San Juan. Entonces cruzaron ese valle, llegaron ahí al monte de los olivos y los apóstoles acercaron a Jesús de nuevo y hablaron a él. Ahora, llegamos aquí en verso 3 de nuevo, 3 hasta 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Entonces, según la pregunta, según la respuesta, ¿me entiende? Entonces le preguntaron a Jesús unas dos preguntas así con puntería, amén. Unas preguntas así actuales. ¿Qué? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Ahora, entramos en el verso 4 hasta el 14. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Estudia la Biblia por sí mismo. Amén. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén. Entonces, algo muy tremendo aquí en esos pasajes, en esos versos, y que debemos nosotros dedicarnos un tiempecito más en analizar verso por verso lo que está pasando aquí y ponernos nuestro humilde entendimiento expuesto en este texto para calibrarnos de dónde estamos nosotros aquí en esa respuesta que Jesús nos dio. Y hay que recordar, la pregunta a Jesús fue directo, amén. La pregunta de Jesús fue: ¿qué señal habrá de tu venida en el verso 3 y del fin del siglo? Y del fin del siglo, de acuerdo con la pregunta y la respuesta, amén. Y yo creo que Jesús era muy puntual de lo que, muy a punto de lo que él contestaba, ¿ok? Entonces, y llegamos aquí desde verso 4 hasta verso 14. Es una cronología de las fin de las cosas, desde los tiempos de Jesús hasta aquí nosotros mismos. Entonces, mirando desde los tiempos de Jesús en el verso 4 hasta el verso 14, porque recuerda que dice al fin de verso 14, dice: y entonces vendrá el fin, amén, el fin de todas las cosas, amén, el fin del siglo, como dice la pregunta de los apóstoles
en el verso 3. Amén. Entonces, queremos pasar verso por verso y darnos una plática acerca de esos versos. Amén. Síguenos ahí con sus vistas. Dios lo bendiga y vamos a entrar luego aquí. Entonces, en el verso 4 empezamos ahí y leemos unos versos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Entonces es importante, hermanos, es importante que nosotros tenemos que estar alertas. Amén. Nosotros, cada uno de nosotros es un tipo, lo vamos a tomar esta palabra afuera del contexto profético por 2 segundos y lo vamos a decir algunas cosas. Jesús nos dice, mira que nadie te engañe en esas cosas. Mire que nadie te engañe en cuanto se hablan acerca de las cosas de fin. ¿Cómo usted puede saber y asegurarse que no me están engañando? Si usted hay que leer la palabra de Dios por sí mismo, usted hay que estudiar la palabra de Dios por sí mismo, usted hay que alimentarse de la palabra de Dios por sí mismo. Si usted no se hace eso, usted puede ser engañada. Usted se sigue por las noticias del Facebook. Usted que se sigue para las noticias así que lo ponen en la televisión. Usted puede ser engañada pensando que ese es el fin del mundo. Pero te digo que usted abre su Biblia, usted no se puede ser engañado. Usted pidiendo a Dios que da alimento, y dale luz a su palabra cuando usted lo abre. Padre, bendígame y ayúdame a entender sus misterios. Usted mismo puede también entender la palabra de Dios. Amén. Dios no es injusto para con nosotros. Nos da esta palabra y luego no da una explicación, que no da una revelación, que no da un entendimiento al que lo lea honestamente y con todo su corazón. Amén. Entonces, eso es muy importante, hermano. Usted sabe que precisamente donde estamos aquí ahorita, estamos aquí así haciendo esa transmisión y este no es aún así el medio preferido para nosotros, el medio preferido por mí de estar preparando un estudio personalmente. Yo me gusta estar enfrente de las personas, yo me gusta mirar las caras, yo me gusta porque cuando usted lo ve a la cara de la persona, usted puede discernir que están recibiendo o que la información está pasando así por alto, que volando. Entonces lo puede enfocarse más en darle un alimento que está a tiempo fresco ahí enfrente de ellos. Pero hemos llegado aquí hasta esta cosa con el coronavirus. Entonces estamos en este medio. Pero hermano, yo especialmente los hermanos de sendas antiguas que están aquí con nosotros escuchando esta palabra, ¿cuántos se recuerdan la última vez que hemos nosotros congregado, que hemos reunido? Fue un martes. ¿Y qué pasó en este culto de martes? Había una palabra profética, ¿no? Y esa palabra profética, ¿qué decía? Esa palabra profética dijo, el Espíritu Santo habló y dijo, hay que volverse a la palabra, hay que volverse a alimentarte, varias veces usó la frase, hay que volverse a la palabra. ¿Por qué, hermanos? Entonces, ¿por qué? Es necesario. El Espíritu de Dios sabía las cosas que iba a pasar, sabía las cosas que íbamos a estar impedido a reunirnos públicamente como hemos acostumbrado. Estuve comentando con un hermano en Cristo que hemos tenido 20 años, más que 20 años aquí en este evangelio, gracias a Dios, y nunca hemos pasado cosas semejantes. Entonces, para ahorita es una cosa que es muy nuevo para nosotros. Y luego, por lo cual usted debe estudiar la palabra por sí mismo. Usted se debe leer los salmos, lea la historia de Jesús, lea Mateo, lea Juan.
absorba la palabra para que usted pueda alimentarse su vida delante de Dios. Amén. Para que no se pasa como los 5 vírgenes que eran imprudentes y no se prepararon. Amén. No se prepararon un extra para que cuando llega el medianoche y llega y llama el maestro, llama el novio y que se despiertan todos y encuentran los 5 preparados y los 5 que no estuvieron preparados. Entonces, hay que estudiar la palabra. Y Jesús mismo dice ahí en el verso 4, Jesús mismo dice, y él dice que mira que nadie os engañe. Amén. Entonces, la única manera que usted puede asegurar que alguien no se puede engañar es estudiar por sí mismo. Leer por sí mismo, orar a su mismo Dios. Amén. Orar al Señor y pídele confirmación, pídele que Él le hable, pídele que le da revelación de su palabra, que ayúdele a entender las cosas de Dios. Amén. Ahora, avancemos. Entonces, Jesús dijo a los apóstoles, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Este verso aquí para mí ahorita, hermano, ese verso habla en nosotros que estamos en este tiempo. Acabamos de leer que Jesús estaba hablando a sus discípulos, pero al hablar de este verso 5, cuando habla de muchos Cristos, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Esto habla de la falsa, una tremenda. Yo hice un estudio a lo mejor hace un año, hace un tiempecito, y donde sacamos una lista de los falsos cristos que estaban anunciando desde desde el 1800 hasta acá, eran más que 30. Más que 30, más que 50 por ahí. Ahí está. Entonces, pero más que 50 personas desde 1800 hasta estas fechas que decían, hasta no hace mucho, esa persona en el Florida, que él dijo que yo soy Jesús, yo soy el Cristo, yo soy el Jehová. Ese tremendo, wow, man. Dijo muchas cosas que bíblicamente estaba una blasfemia tremenda. Y luego, entonces no es nada nuevo, pero desde 1800, las mitades de 1800 para acá, ha sido más o menos 30, 50 personas que han abiertamente dicho, yo soy el Cristo, yo soy el hijo de David, yo estoy a la estrella de no sé cuánta cosa que ellos han dicho. Entonces, en los tiempos de Jesús, cuando él estaba en la tierra aquí con los discípulos, no había necesidad porque nadie estaba diciendo que yo soy el Cristo, nadie estaba diciendo que yo soy el ungido, amén. Entonces, para mí ese verso, yo percibo que ese verso está hablando a nosotros, lo que estamos en ese tiempo, amén. Entonces, ahí estamos en el verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Amén. Y muchos engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Entonces, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, verso 7, todos los eruditos de la Biblia, la gente que han estudiado la profecía, que han estudiado los textos sagrados, ellos llegan de esa conclusión, que ese verso 7 cuando dice porque se levantará nación contra nación, quiere decir la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial era la guerra para terminar con todas las guerras, como ellos te dicen en inglés, the war to end all wars. Entonces, pero encontramos que ese no fue cierto, porque en 45, 44, por ahí, empezó los de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso dice Jesús aquí en verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino
contra reino. Amén. Entonces encontramos en el 45 por ahí, cuando terminaron esa guerra, cuando entramos los Estados Unidos en esa guerra, entonces este es un señal para nosotros. Era una extraordinaria porque siempre había guerra, pero no había guerras hasta como dice, podemos decir gravedad. No había guerras así que incluía todo el mundo conocido y todo el mundo estaban en esos guerras, en esos dos guerras. Amén. Entonces dice verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos, usted no tiene que ser un doctor, no tiene que tener un doctorado en el cristianismo, en divinidad, en teología, para entender el verso 7 para con nosotros. Digamos, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Solamente con el hecho de los científicos de medir los terremotos que están aconteciendo alrededor del mundo, uno puede darse cuenta de qué tantos terremotos que hay en el mundo en actualidad todo el día. Pero yo quiero que usted refleje en los tiempos de Jesús. No había ese potencial a la gente, los medios de comunicación para que puedan darse cuenta de todos los terremotos que habían en el mundo. Ahora, de hoy, imagínese en los tiempos de Martín Lutero en 1520, en los 1520. Tampoco había la manera para entender que estaba un terremoto aquí en un pueblo. Había en Texas. Esa semana, hace 2 días, también reportaron un terremoto de 5 puntos no sé qué o 6 puntos no sé qué. Entonces, de repente llega la información. Hay otro terremoto aquí, hay otro terremoto allá, hay otro en Cuba y luego en Puerto Rico y luego otro en otro estado, otra nación. Entonces, lo que quiero decir, para nosotros es un señal que nosotros sabemos porque dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy en día podemos entender que realmente sabemos que hay terremotos en diferentes lugares. Entonces es muy tremendo. Y luego, y dice, y todo esto será principio de dolores. Amén. Principio de dolores. Entonces, Jesús te está diciendo que no te asuste. Eso es normal. Eso es normal. Eso es como una mujer cuando ella está embarazada y que empiezan los dolores. Ese tiene que pasar. Ese tiene que acontecer. Amén. Y luego dice en el verso 9 y 10. Y aquí quiero enfocar en el verso 9 y 10. Estuvimos en un ayuno hace un fin de semana ya. Y yo estaba leyendo este pasaje. Y siempre he leído este pasaje para tratar de entender qué tiempo estamos nosotros. Si algo hemos llegado o dónde hemos llegado en ese versos para calibrarnos, para indicar dónde estamos nosotros en los tiempos proféticos y en los tiempos, en la palabra que es la escatología. I'm sorry, I probably got that, eschatology in English. Entonces, en las palabras donde hemos llegado acerca en los tiempos del fin, en los estudios de tiempo de fin. Entonces, hemos llegado hasta aquí y versos 9 y 10, yo no entendía muy bien este verso porque usó una palabra aquí que dijo la tribulación. Leemos 9 y 10 y luego hablamos más. Dice, Jesús hablando, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora,
Para mí ese verso, cuando yo leía hace años, hermano, ese verso 9, cuando habló de tribulación, siempre mi mente iba a la gran tribulación. Amén. Los que han estudiado esas cosas, esos acontecimientos de los tiempos finales en las cosas de Dios, cuando se escucha la tribulación, siempre uno brinca para la gran tribulación. Pero yo entendí algo diferente en ese ayuno y que lo puede encajar una explicación más bonito, más claro, donde da más luz Dios a nosotros en esa palabra. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, para mí, hermanos, hablando en el verso 7, en el verso 7 de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces, los que han estudiado la palabra entienden que Mateo fue escrito para fue escrito para los judíos, amén. La palabra fue enviada a los judíos, amén. Fue escrito primeramente al arameo, hebreo a su tiempo, y fue enviado específicamente para los hijos de Israel. Entonces, y siempre he pensado yo, ¿por qué por qué Jesús no mencionó ese gran holocausto que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde se murió más que 6 millones de judíos de diferentes países, pero 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, de los campos de los concentration camps de Hitler? ¿Por qué Jesús no habló de eso? Entonces, yo meditándome en el ayuno, entonces llegó este verso a mi vida y dice, esa es la tribulación. Cuando uno se entiende en el verso 7 que no se dice, perdón, en verso 9, cuando no se habla de la gran tribulación, uno se puede entender. Entonces los judíos, para mí, yo percibí que estaba hablando del holocausto que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Fue donde mataron 6 millones de judíos. Amén. Escucha y léalo de esta manera. Entonces os entregarán a tribulación, no la gran tribulación, pero tribulación. La palabra tribulación ahí quiere decir aquí lo tenía, hermano, pero quiere decir que, aquí lo tengo, presión, quiere decir, es una palabra griega. Presión quiere decir anguish, una persecución, tribulación o problemas. Amén. Entonces, pero ese no quiere decir la gran tribulación. Amén. Nada más es un problema, una presión, un lío. Amén. En el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos a toda la gente por causa de mi nombre. Dice, lo va a decir, y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Qué dijeron los que entienden y los que han estudiado la historia del mundo? ¿Qué hicieron cuando estaban matando a esos judíos de nacimiento, judíos de sangre, judíos que estaban en diferentes países? ¿Qué dijeron cuando ellos estaban matándoles ahí en ese campos de concentration? No sé la palabra en español, perdóname. Los concentration camps con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dijeron a esos judíos? Por causa de ustedes han matado a Cristo. Por causa, ellos decían que eran por causa de los judíos en la sangre, mataban a Cristo Jesús en la carne. Amén. Los cristianos no hablamos ni lo creemos así. Amén. Su pecado y mi pecado mató a Jesús. Jesús fue, ¿cómo se lo puede decir? Jesús fue de su misma voluntad. Jesús fue a la cruz en obediencia. Jesús fue a la cruz en obediencia al plan divino para rescatar todo el mundo
bajo la sangre de Jesús, bajo el perdón de pecado. Jesús fue libremente. Heme aquí, yo iré, dijo el profeta Isaías, amén, hablando acerca de Jesús, amén. Entonces sabemos que los judíos no lo mataron a Jesús. Sabemos que Jesús mismo se ofreció de sí misma. El buen pastor da su vida para las ovejas. Entonces sabemos que eso es una mentira, es una mentalidad cerrada que no entiende las cosas de Dios. La gente que lo mataron a los judíos, los 6 millones de judíos, así dijeron: por causa de ti murió Cristo, por causa de ti murió Cristo, y por eso lo quemaban, por eso lo mataban en los campos de esas cosas del holocausto. Amén. Y para mí, yo percibí en ese ayuno que Jesús estaba hablando exactamente y precisamente de eso. Y por eso dijo: por causa de mí, amén, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, porque según, con los dos, según ellos mataron a Cristo, pero sabemos los cristianos que no se fue así. Jesús murió porque amaba a nosotros y quería entregar su vida por nosotros. Pero luego, entonces, estamos hablando en verso 7. Ojo, verso 7, tribulación, ¿verdad? Tribulación. Dice, pero nación contra nación, la primera y segunda guerra mundial. Por eso lo dice 2 veces. Amén. Nación contra nación y reino contra reino. Amén. Primera y segunda guerra mundial. Y luego dice en el verso 9: y os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Por eso la gente aborrecía a los judíos, y hasta el día ellos le dicen, en inglés dicen Christ killer. Que decían que la gente que han matado al Cristo, así lo dicen la gente del mundo, la gente que no son cristianos o tienen una mente bien cerrado, amén. Entonces así lo dicen, pero entendamos que no es así. Entonces, verso 9, para mí, yo percibí que ese verso 9 hablaba del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, si eso es así, entonces lo vamos a seguir leyendo y usted se va a notar, se va a poner bien bonito a la cronología de las cosas, de los acontecimientos que Jesús dijo acerca del fin del siglo. Amén. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Verso 10. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. Entonces, perdón, déjame bajar un poquito el volumen porque se me hace que es muy fuerte. Entonces, gloria a Dios. Aleluya. Voy a bajarle un poquito más, perdón. Entonces, la primera vez que estamos haciendo esta cosa, entonces no somos expertos. Disculpa, tenemos unas cosas así bien bonitos, pero como que no sabemos, así como el Mateo, pero tiene que las letras ser más bonitos pero usted sabe, ya vamos a hacerlo mejor para nuestra próxima producción. Amén. Primeramente, Dios, vamos a estar mejorando. Pero a la letra. Dice en verso 10, muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, porque eso sí se pasó. Unos judíos se entregaron al otro judío, a su compañero, para el escape, para el dinero, por el miedo a las fuerzas en aquellos entonces estaban en Alemania. Ellos se entregaron a judíos así para decir entregaron a las Fuerzas Armadas de Alemania. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, el mismo judío se entregó a otro judío. Entonces, está tremendo. Está hablando así en el verso 9, verso 10, digo. Dice, pero una cosa aquí hay que notar. Mira, si usted ha estudiado la historia del mundo, usted va a notar que después de la Segunda Guerra Mundial empezó el evangelio ¿cómo se la palabra? A invadir a todo el mundo. Empezó en los 50s y en los 60s un gran avivamiento en los Estados Unidos con los ministerios
era una explosión de evangelios, una explosión de iglesias, una explosión y de los 50, de los 60, de los 70, del movimiento acerca de los misioneros que los americanos, perdón, que los americanos estaban haciendo en todo el mundo. Entonces, y aconteció exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. Amén. Y entonces, en el verso 10 estuvimos hablando, verso 7, verso 8, 9 y 10, hablando de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, el sufrimiento de los judíos. Y mire que dice verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No digo todos, pero dice muchos. Entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Desde los 50 para acá, el evangelio ha brotado así, multiplicado exponentially, en gran manera se ha brotado. Amén. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Entonces, usted y yo tenemos desde los 80s, algunos de ustedes desde los 70s, desde los 80s, yo desde los 90s, también desde los 90s, hemos estado en el Evangelio, hermanos, y hemos visto en el verso 11 y 12, míralo en su Biblia, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Entonces, no tengo que convencer a usted en nuestros últimos décadas para atrás, unos 2 décadas, 3 décadas para atrás, cómo se ha aumentado la maldad en este mundo. Cómo a través del mismo internet. Amén. A través de la misma guerra y las mismas fuerzas armadas y la misma multiplicación de armas en este mundo, ha aumentado la maldad en este mundo tremendamente, en gran manera, hermanos. Entonces, miramos 30 años, 40 años para atrás y cómo se agarraron, cómo se cambiaron las cosas en este mundo. Ahora, así se habla verso 11 y verso 12. Muchos falsos profetas se levantarán de hoy en día, hermano. La gente que es una falsa profeta, una persona que según enviado de parte de Dios, que no dice las cosas bien, que no proclama la palabra derecha. Una persona que según que viene de parte de Dios y viven y vivan para torcer y vivan para decir las cosas según de Dios, pero a su manera y para su misma conveniencia, ¿me entiende? Entonces eso, según la Biblia, es una falsa profeta. Una falsa profeta también es una persona que no se advierte el pueblo de Dios que apartar del pecado, que no advierte el pueblo de Dios que hay que regresar al camino santo, hay que regresar a la senda antigua, para que usted pueda escapar las cosas que van a venir, porque ahorita ha pasado el coronavirus, pero entiende que habrá cosas peores que están escritos. No es secreto que están escritos que vendrá cosas peores sobre este mundo y usted se quiere escapar. La única manera para regresar a los caminos de Dios y a regresar a buscar a Dios en verdad, en espíritu, en verdad, y buscar aquí mismo. Y no se engañe, amén. No se engañe. ¿Cómo se alimentarse bien usted mismo? Volveos a la palabra, volveos a la palabra, volveos a la palabra, pueblo mío, dijo el Espíritu de Dios. Ahora, entonces, por eso, una falsa profeta, eso es lo que quiere decir una persona que no proclama bien la palabra de Dios, que proclama la palabra por otros fines. Proclama la palabra por otros deseos, por otras motivaciones y por otros
conveniencias, podemos decir, amén. Entonces, desde los encuentros para acá ha estado tremendo la cosa, amén, en el Evangelio. Hemos visto muchas cosas, hermano. Usted también es testigo de todas las cosas que anda diciendo la gente, hasta para resucitar a una persona para 50 millones. Un famoso, dijo un dominicano no hace mucho, a lo mejor colombiano, no recuerdo bien, pero dijo que él iba a cobrar a la familia de una famoso célebre, una persona artística así conocido, una persona con fama mundial, se murió y se anunció este hombre que se puede resucitarle por 50 millones de dólares. Santo Dios. Entonces, eso, ¿qué tiene que ver nosotros con esa gente? ¿Qué tiene que ver a resucitar a una persona por una cantidad de dinero? Perdóname Dios, eso no está bien. Pero lo hemos visto esto aún más y lo seguiremos mirando mientras este mundo permanece. Amén. Por eso tenemos que regresar a la palabra. Amén. Y luego estamos en 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriaría. Amén. Híjole. Y luego 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una cosa hay que notar, que hay que perseverar, hermanos. Verso 13, hay que perseverar hasta el fin. Amén. No se puede darle una como medalla cuando usted está compitiendo así en una carrera. No le dan la medalla si usted no termina la carrera. ¿Entiende lo que digo yo? Amén. Es muy sencillo. Amén. No te dan una de esos cosas que lo ponen aquí, los ribbons. No le dan ese artículo para que usted lo ganó la carrera si usted no termina. Hay que terminar la carrera. Y el verso 13 lo dice aquí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, este será salvo, este será salvo. Amén. Entonces tenemos que terminar la carrera, tenemos que seguir, tenemos que luchar, tenemos que vencer, tenemos que asistir cuando ellos se quitan la ley. Entonces, cuando ellos permiten que nosotros asistimos de nuevo, entonces hay que asistirse. Hay que congregarse, amén. Hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado, amén. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces, así fue una parte de la respuesta que Jesús estaba dando a los discípulos, a los apóstoles, desde verso 3. Y dice: y del fin del siglo, dame, ¿cuándo será el señal de su venida y del fin del siglo? Ahora, esa fue la primera respuesta, hermanos, hasta 14, porque dice: y entonces vendrá el fin. Ahora, pero hay que notar también: y será predicado este evangelio del reino en todo mundo para testimonio a todo ser creyente, a toda persona, a todo ser, a todas las naciones. Amén. Para testimonio a todas las naciones. Entonces, usted y yo sabemos, hermanos, gloria a Dios, todos los medios sociales que hemos usado hasta ahorita para predicar el evangelio es tremendo, hermanos. Gigi Ávila tenía un satélite proclamándose y en su nación y en su Puerto Rico, y yo no sé otras naciones, yo no sé muy bien, pero él tenía ese satélite predicando 24 horas al día el evangelio de Cristo Jesús. Y eso fue en los 80s. En los 80s. Entonces, qué tremendo medios nosotros tenemos para proclamar el evangelio de Dios en nuestros días, hermano. Entonces, pero es un señal aún para nosotros mismos. Es un señal para nosotros mismos. Una persona en China, hermano, lo pueden estar mirando. Una persona en África, hermano, puede estar en el continente de África, no en el país, no, el continente. Una persona puede estar mirando esta cosa en Afganistán y diferentes partes de este país. Ellos pueden estar escuchando esta misma palabra. Entonces, para nosotros
los cristianos, es una gran señal, porque alrededor del mundo esa noticia está en medio de nosotros y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Entonces ellos no lo van a poder darle un Señor, yo no sabía. El mensaje de Dios ahí está. El mensaje de Dios de todo el mundo está haciendo Facebook Live ahorita, y en el YouTube todo el mundo está predicando a través de los medios sociales. Todo el mundo, hasta también la gente que está normalmente en el tele predicando ahorita mismo. Para nosotros es un tremendo señal. Pero escucha, y luego lo dice al término del verso 4 de 14, dice: y entonces vendrá el fin. Ahora, hermano, Jesús hablando a nosotros, Jesús está diciendo: eso es lo que tiene que acontecer para que venga el fin del siglo. Usted lo captó. Jesús dijo en el 14: estos son las cosas, 4 al 14. Esas son las cosas que tiene que acontecer para que venga el fin del siglo. Hemos llegado hasta ahí al 14, y será predicado este evangelio a todas las naciones. Y ya está. Entonces no estamos esperando nada, hermano. No estamos esperando un acontecimiento divino. Amén. No estamos esperando algo que viene de parte de Dios para decir que ya está, ya hasta aquí, ya me cansé. Hijos míos, vengan. El rapto, amén. Eso los hijos de Dios estamos esperando, pero ese puede acontecer en cualquier momento, porque todos los acontecimientos desde 4 hasta 14 ya están cumplidos. Hemos leído. Dígame qué falta ahí en ese pasaje. No falta nada, hermano, para que venga, como en 14 dice: y entonces vendrá el fin. No estamos esperando nada más para acontecer, para que Cristo de nuevo viene para su pueblo, para que Dios de nuevo pone a trabajar los últimos 7 años de Daniel, de lo cual Daniel habló en el profecía, en el libro antiguo del profeta de Daniel. No estamos esperando nada, hermanos. Ya el tiempo está listo, el tiempo está corto, estamos en la pura misericordia de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Usted dice, ¿qué debo hacer yo para que yo pueda estar listo para el momento que Dios me llama? Para que yo pueda estar listo en el momento cuando dice que en otro texto, no vamos a llegar hasta ahí nada más hoy, hermanos, pero ¿qué debemos hacer para que cuando dice ahí en el verso, dice: y entonces dice, y entonces apacerá, se va a aparecer el señal del Hijo de Hombre en el cielo, en el verso 30. Entonces, ahí estamos en esos momentos, hermanos. No se pierde más tiempo usted que no está bien con Dios. Busca a Dios mientras Él puede ser hallado. No deja que pase otro día. Oren conmigo. Yo quiero que usted se encuentre con Dios en aquel día. No quieres ir al infierno, hermano. No está ni fue diseñado para los humanos. No fue. Mateo capítulo habla, olviden, se me hace en 25, se me hace que dice que el infierno fue creado para el demonio, el diablo y todos los ángeles caídos que rebelaron contra Jehová en aquel día. Entonces no fue creado para nosotros. ¿Y qué tienes que hacer para escapar del juicio que viene? Venidera. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Llamar y decir así, con todo su corazón, arrepentirse de sus pecados. Eso quiere decir alejarlos, dejarlos, despojar de esta vida vana que usted está llevando en esos días, de esta vida sin frenos. Esta vida que estás llevando no le agrada al Señor. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirse. Lo siento, Señor, estoy mal, estoy viviendo equivocadamente, no estoy viviendo bien, no estoy viviendo para una vida que te agrada. Eso es lo que tiene que hacer y decirlo a Dios.
con todo tu corazón, estoy mal, Señor. Estoy viviendo una cosa, una blasfemia diaria, constante delante de ti. Y arrepentirse, lo siento. Te pido perdón, te pido que te entre en mi corazón, que entre en mi vida. Yo te pido que tú seas mi Dios. Yo te pido que Jesús entre a mi ser, que habita en mi corazón, que me perdone de todos mis pecados, que cambie todo mi ser, porque yo te necesito, Señor, que tú toca mi ser y toca mi vida y perdona todo mi ser, toda mi maldad, toda la malicia que he hecho, que lo que he herido, lo que he querido hacer también, aún las cosas que se imagina en su corazón, aún delante de Dios, eso está una Biblia abierta, un libro abierto. Nuestros pensamientos está así descubierto delante de Dios. Y luego clama a Dios para misericordia. Entra en mi vida, Jesús, cambia mi ser, cambia todo mi ser. Yo necesito que te perdone toda mi vida, que cambia todo mi ser. Yo quiero ser su hijo y quiero que tú seas mi padre. Eso es todo lo que tiene que hacer para escapar de las cosas, porque vienen cosas peores, vienen cosas más pesadas, vienen cosas así, falta de hambre, viene cosas, falta de dinero, viene cosas, no se preocupa así de la cosa que ahorita se está aconteciendo. No será como será una cosa leve en comparación a las cosas que están escrito en la palabra de Dios, que vendrán para aquel que no te sirve, para aquel que no estás conociendo, que no estás caminando con Dios diariamente. Amén. Amén. Quiero orar por usted. Espero que usted ha seguido esta oración que acabamos de hacer, que ha hecho este momento y ha, como se dice, arrepentido de sus pecados. Yo espero que usted ha hecho y ha dicho: Jesús, entra en mi vida, cambia mi ser. Límpiame de pecado. Yo quiero ser tuyo y que tú seas mía y que sea mi Señor, el Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero que me limpie, me perdone. Entonces, si usted ha hecho esto, que Cristo, que arrepiente de sus pecados, que entre en su vida, que cambia su ser, la Biblia dice que usted está en buen camino y usted es hijo de Dios, que usted lo ha hecho con todo su corazón. Quiero decir una oración para ustedes. Amén. Rápidamente. Amén. Cierren sus ojos conmigo. Lo vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, nuestro Dios, nuestro fuerte, nuestra fortaleza, nuestra alegría, nuestro poderoso gigante que pelea nuestras batallas. Padre, te doy gracias, Señor. A lo mejor que una persona ha escuchado este mensaje, ese Señor pequeño, Señor, Padre, con cosas que hemos hecho aquí, Señor, y ellos han dicho y fueron hablados, sintieron algo dentro de su ser. Y Padre, yo pido, Señor, que tú cambia este ser, que tú cambie, que extiéndete tú, Señor, y toca a la persona que está ahí sentado, toca a la persona que está ahí escuchando. Padre, cambia su ser por tu Espíritu Santo, entra en el corazón de esa persona, cambia este carácter, salva esta vida, transforma este ser, Padre. Así te pido, Padre, que se quita toda la lucha que han tenido hasta ahorita, Padre, para que ellos puedan agarrar aire, Señor, y que pueden, Señor, respirar y que pueden sentir la gloria alrededor de ti, Señor, que está entre ellos, Señor, y ellos pueden decir que Dios es real. Padre, ayúdales en este momento, Padre, Señor, que hasta encontrar sus pies en el Evangelio, encontrarte espiritualmente, que ellos te pueden conocerte en realidad, Señor, y que no sea una religión meramente. A ti lo pido, Señor, que tú lo hagas aún más, Señor, para sus hijos en todo el mundo. Padre, también te doy una gracia para este medio, Señor, de comunicación. Padre, te pido, Señor, que tú bendiga a tu pueblo, que tú llenas, Señor, las manos de sus hijos, Señor, para que tú lo puedas darle, Señor, abundantemente a sus hijos, Señor. Dale, Señor, el conocimiento de su palabra. Ayuda, Señor, que el enemigo no roba lo que fue sembrado en sus corazones. Ayúdale, Padre, Señor, de cementar Señor, semilla de fe entre su mente y sus corazones para que sea de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. A ti, Señor, lo hemos pedido. A ti, Señor, te damos gracias. A ti, Señor,
toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor le bendiga para aguantarnos con nosotros así todo este tiempo. Estamos así poco menos que una hora. Entonces, no lo quería hacerlo muy largo, hermano. Quería hacerlo entre 30 a 40 minutos, pero cuando uno se entra, y eso nada más fue 14 versos del capítulo 24, amén. Entonces nos toca al resto de 24, nos toca al resto de 25 también, porque es una parábola que el Señor nos da, una enseñanza acerca de los tiempos. Habla de los tiempos de fin en capítulo 24, y luego en 25 enseña a nosotros qué tan importante es de estar listo y estar dispuesto y poner a trabajar este Señor verdad que ahí está en nosotros, que Él nos ha dado a través de su palabra, poner a trabajar en nosotros en lo diario, hermanos. Pues que el Señor le bendiga, hermanos. Estamos aquí mañana también, mañana a las 2 p.m. Ese mensaje fue pregrabada. Disculpa que no podíamos salirnos en Facebook Live ni en YouTube Live, porque tenemos un señal aquí en el campo, aleluya. Dios visita la ciudad, pero Dios vive en el campo, y lo que no vive en el campo es una buena señal de internet. Entonces por eso tenemos que subirlo. Esta fue pregrabada, pero mejor, primeramente Dios, mañana estaremos así con una conexión más amplia, una conexión más bonita, para que podamos transmitir en el live, amén, YouTube y el Facebook, amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Que el Señor le bendiga. Le damos muchas gracias. Ahí nos vemos. Que el Señor le bendiga. Sendas Antiguas Giddings. Sigan orando, hermano. Estaremos en contacto con ustedes a través de los medios. Que el Señor le bendiga. Siga adelante. Cristo vive. Cristo reina. Está sentado en su trono. Amén. Y entonces vendrá el fin. Luego, hermanos, lo vamos a estar mirándole cada, como dice la palabra. Que el Señor le bendiga. Gusto que usted estuviese con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Bye.